Les damos la bienvenida a Conectando Caminos, un podcast dedicado a reflexionar sobre la migración desde una perspectiva de derechos humanos y de género. Un espacio para escuchar, aprender y transformar nuestra mirada sobre migración. La migración de mujeres en la región no puede entenderse sin reconocer las violencias que la anteceden. Según ACNUR y la CEPAL, la violencia machista, sexual y económica sigue siendo una causa determinante del desplazamiento forzado de mujeres y niñas. Muchas migran como una medida desesperada para sobrevivir y proteger a sus familias. Este episodio busca analizar junto a Evelyn López, trabajadora social, y Magda Zacarías, asesora legal, cómo la violencia estructural arraigada en la desigualdad y la impunidad se convierte en motor de migración. Bueno, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este episodio. Pues queremos ir conversando y vamos a empezar por qué tipos de violencia están empujando a las mujeres centroamericanas a dejar sus hogares para migrar. La violencia estructural o violencia social ha aumentado en los países centroamericanos, colocando en grave riesgo principalmente a las mujeres que están en condiciones de ser vulnerabilizadas. Otra cosa importante es reconocer que también la violencia basada en género, específicamente la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica, de alguna manera han sido los tipos de violencia latentes en los contextos centroamericanos que han obligado a que las mujeres puedan dejar sus países de origen por buscar oportunidades que les permitan vivir una vida libre de violencia. Lamentablemente el acceso a la justicia se ha visto limitado, ¿verdad? Y de alguna manera esto hace que ellas no puedan tener la oportunidad de encontrar en las instancias operadoras de justicia esa protección que necesitan, por lo tanto se ven obligadas a migrar. Sí, realmente la situación de la violencia y también la pobreza, la desigualdad económica que existe más en las áreas rurales, ¿verdad? Donde la verdad ganan más los hombres que las mujeres en ese sentido. Entonces, quiera que no, todas estas situaciones pues obligan a que las mujeres busquen otras opciones para mejorar su condición de vida, y especialmente cuando tienen más de 2 o 3 hijos, ¿verdad? Muchas de estas mujeres además viven en condiciones de pobreza y de desigualdad, que es una violencia también y que muchas veces, pues las más evidentes y por supuesto igual importantes, que hemos hablado ya, la violencia física, la violencia sexual, pero ¿cómo se relaciona esta pobreza y la desigualdad que viven en sus países y en nuestros países con esa decisión de emigrar? Lamentablemente los patrones de crianza arraigados en nuestras sociedades centroamericanas permiten ir marcando esa desigualdad de las mujeres desde niñas, ¿verdad? Porque no es lo mismo el ser hombre en Centroamérica y tener la posibilidad de acceder a un proceso educativo formal que una niña, como bien lo decía la licenciada Evelyn, ¿verdad? Que no tienen las mismas oportunidades, ¿verdad? Para poder acceder a un proceso educativo formal. Y eso conlleva a que el acceso a un empleo, ¿verdad? A un trabajo digno cuando ellas tengan una edad suficiente para poder accesar, pues no se tiene. Eso permite que ellas vivan en condiciones de extrema pobreza porque no tienen la oportunidad de tener un salario equitativo igual al de un hombre. Entonces, esas decisiones las toman por las necesidades sentidas que ellas tienen y la satisfacción que necesitan tener de lo básico, ¿verdad?, para su sobrevivencia. Quiero contarles también a quienes nos escuchan que las personas invitadas y además expertas que nos acompañan hoy están situadas en Tecumumán, hacen su labor desde la Casa del Migrante y en ese sentido pues han acompañado este tipo de procesos. La siguiente pregunta seguramente la van a poder responder para que quienes no estamos de cerca en esta realidad comprendamos mucho mejor. Desde este acompañamiento que ustedes realizan o que han sido testigas, ¿qué patrones comunes observan en mujeres sobrevivientes que migran?
Pues uno de los patrones más comunes que hemos visto en estas personas es el miedo. Estamos hablando de sobrevivientes de violencia, sin embargo, el miedo sigue latente, ¿verdad? El miedo a que vuelva a pasar algo, que durante lo que les resta para poder llegar a su lugar de destino puedan sufrir una situación igual, pues les afecta, ¿verdad? También el miedo a denunciar es otro patrón que hemos visto. Muchas de ellas tienen miedo a denunciar porque su vida pueda correr algún riesgo, o simplemente no denuncian porque quieren llegar lo más pronto posible a su país de destino. Digamos, esos son uno de los patrones que hemos visto con las mujeres que han sobrevivido de violencia. Realmente son pocas las que deciden llevar un proceso judicial. La mayoría deja la situación como está y continúa su viaje. Factor también ha sido la desconfianza, ¿verdad? Porque de alguna manera han sido víctimas y no han encontrado en las instancias operadoras de justicia o en alguna otra instancia gubernamental en sus países que les pudiera ayudar a solventar su situación, ¿verdad? Y a que puedan restablecerse el goce de sus derechos fundamentales. Entonces, cuando se le brinda una atención, de alguna manera desconfían todavía, ¿verdad? Y es un poquito difícil el poder adentrarnos a conocer mejor la situación para poder brindarles una orientación que les pueda permitir continuar, ¿verdad?, con su proceso. Es muy interesante porque empezamos hablando de violencias más estructurales hasta llegar a lo que sienten las mujeres y hasta también hablar de justicia, ¿verdad? Porque es importante hablar también de esta justicia social y en ese sentido nos da pie, digamos, a poder conversar sobre qué maneras, de qué forma las instituciones podrían actuar para prevenir estas violencias antes de que las mujeres se vean obligadas a migrar. Hay algo bien importante, digamos, en los países centroamericanos existen instancias tanto de protección y acompañamiento a las mujeres, pero también instancias operadoras de justicia. Sin embargo, se considera que lamentablemente los trámites burocráticos que en determinado momento tienen estas instituciones hacen que las mujeres tengan ese temor de no ser atendidas y decidan migrar, ¿verdad? Entonces, lo importante acá es que las instituciones deberían tener la sensibilidad, ¿verdad?, de poder atenderles y que sus trámites no sean tan burocráticos, establecer procesos de prevención de violencia, ¿verdad?, el poder dar a conocer cuáles son los derechos de las mujeres y dar a conocer también cuáles son todas aquellas instancias que pueden brindarles protección, atención y acompañamiento en caso de que ellas puedan ser víctimas de violencia basada en género. Uno de los principios fundamentales de acceder a la justicia es la celeridad que deberían de tener los procesos y que lamentablemente no tenemos o no garantizan estas instituciones esa celeridad, ¿verdad? Porque emocionalmente ellas son revictimizadas en cada una de esas instancias operadoras de justicia. En Guatemala, siendo mujeres, es muy difícil, ¿verdad? Sabemos que las mujeres tenemos menos oportunidades que los hombres y pues lamentablemente todo eso repercute en que muchas decidan migrar. Y bueno, ya para ir cerrando este episodio, muchas veces pues estamos en el día a día trabajando, pero también llevamos nosotras en nuestro corazón algunas historias de resiliencia y de resistencia de mujeres o de personas que han marcado su trabajo diario. ¿Ustedes tienen alguna historia o alguna persona que en su caminar les motive, digamos, a continuar haciendo su trabajo? Bueno, hace poco pasó una familia de personas hondureñas que tuvieron que emigrar porque el crimen organizado, pues, en su colonia ocupó su casa. Era un señor padre soltero con 3 hijas y un hijo menor. Viendo la situación de ellos me di cuenta que realmente no todos migran porque quieren, sino muchos de verdad migran porque tienen que hacerlo, no hay otra opción. Si se quedan, pues su vida corre peligro, ¿verdad? Entonces, al ver a esta familia acá, una persona, el papá ya era adulto mayor, con sus hijas, personas vulnerables, el hijo todavía no era mayor de edad, recuerdo que tenía 16 años cuando pasó. Entonces, esa historia me hizo a mí
darme cuenta, ¿verdad?, de la importancia de la atención que brindamos en estas instituciones, el cómo acogemos a estas personas, cómo les hacemos ver que acá tienen una mano que les puede apoyar en su situación. Todo esto nos hace, pues, brindar de mejor manera nuestros servicios, ¿verdad?, y apoyar a quienes lo necesitan. Atendimos también a una familia, es mamá soltera de Nicaragua, ¿verdad? Ella tuvo que emigrar hace algún tiempo hacia México. Ella solicitó el refugio en México. Sin embargo, por situaciones políticas en Nicaragua le avisaron de que ella tenía que ir a solventar su situación en relación a una casa, ¿verdad? Porque lamentablemente una de las políticas del gobierno es que si una casa pues no está ocupada ni nada, hacen como un tipo de expropiación, ¿verdad? Comentaba ella. Y ella tuvo que venirse desde Ciudad de México para poder solventar eso. Pero lamentablemente en ese su proceso que ingresó nuevamente a Centroamérica, perdió la oportunidad de poder acceder a ese refugio después de que estuvo 2 años en México. Lo que el motor que le movía a ella para poder continuar eran sus hijos, ¿verdad? Que ellos ya tenían una vida establecida en México, ya con 2 años de residir en México. Pues ella continuó y de hecho mencionaba que iba a hacer todo lo posible por nuevamente iniciar el proceso y que sus niños fueran nuevamente inscritos en un establecimiento educativo porque ya tenían esa oportunidad. Y así como ella, hay muchas mujeres que el motor principal que les impulsa a poder tener esa resiliencia que se necesita para continuar su camino han sido sus hijos, ¿verdad? Porque sí, día a día vemos madres solteras que buscan oportunidades mejores para ella y para ellas y para sus hijos. Agradecemos mucho a nuestras especialistas de este episodio. Recordemos que comprender las causas de la violencia es esencial para transformar las condiciones que obligan a tantas mujeres a huir. Agradecemos su escucha, les esperamos en el próximo episodio de Conectando Caminos. Hasta la próxima. Conectando Caminos es una producción de Ayuda en Acción en el marco del proyecto Asistencia Humanitaria y Protección a Población Migrante en Tránsito. Especial énfasis a mujeres, niños, niñas y adolescentes, apoyado por la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad.